Hola, buenas tardes. Querida familia de Empoderados, somos un gran equipo internacional, pero que nos estamos convirtiendo en una maravillosa y gran familia. Hoy tengo el placer de edificar y presentar a una persona, una gran profesional, pero que es una amiga también, y por eso estoy contenta de poder estar aquí y hablar un poquito de quién es Patricia Rivera Lanuza. Patricia nació en Barcelona en el año 1967. Estudió Económicas en la Universidad de Barcelona. Con 32 años decidió cambiar su orientación profesional y se fue a vivir al Montseny. Para las personas de Latinoamérica, que por cierto no he saludado y entraba así muy a saco yo, muy buenas tardes y muy buenos días para todos ellos. Y como decía, para quien no conozcan Cataluña, España y tal, el Montseny es una de las 3 montañas principales de Cataluña. Ella se fue a vivir allí, al Montseny, empezó a formarse online en alimentación ecológica, huerta ecológica, en la asociación Vida Sana. Paralelamente trabajaba de guarda forestal, que esa es una de las cosas que a mí me gustaría que algún día contara un poquito más de su historia personal y nos contara sobre eso, porque la primera vez que lo leí ya me impactó y me gustó, porque es una de las cosas que a mí también me hubiera gustado hacer. Y también ejercitaba la práctica de yoga y meditación, además de dedicar horas al cultivo ecológico. Cuando nacieron sus hijos, empezó a interesarse por las terapias holísticas como homeopatía, flores de Bach, aceites esenciales, formándose en ellas y le dieron una nueva visión de los síntomas. Estudió digitopuntura con Josep Muñoz y obtuvo la maestría de Reiki Usui en el Centro Volker. Se diplomó en bioneuroemoción con Enrique Corbera, casi nada, en el 2010-2011, y asistió a seminarios del doctor Salomón Seyam, otra eminencia en el tema que ella nos va a impartir. Bueno, el doctor Salomón Seyam lo que ofrece es biodecodage o biodescodificación también en Francia, de transgeneracional y trastornos de la conducta también. Y a seminarios asistió también a seminarios del doctor Beyer, no sé si lo pronuncio bien, en descodificación dental, que esta es una de las cosas, Patricia, que no sé si podrás dar en alguna ocasión, porque yo sé que también es muy importante toda la correspondencia que hay con cada una de las piezas dentales, ¿sí? Y las diferentes partes, claro, es muy importante. Bueno, pues esperamos esa formación. También hizo la formación de Sahama con Beturian Arana en el 2013. Al mismo tiempo inició y dirigió la Casa de Reposo, eso también nos lo vas a tener que explicar en otro momento, llamada Alma del Montseny, donde empezó a ofrecer terapias de bio-neuroemoción, Reiki y Sahama a las personas que decidían hacer retiros en ese alojamiento para sanarse de cualquier síntoma que tuvieran. En el 2016 empezó a dar formaciones de terapia genealógica y neuroreprogramación, recopilando sus estudios y sus experiencias de las prácticas en terapia. Desde mayo de 2020 está formándose en psicoterapia contemplativa en la fundación de Wellbeing Planet. Y actualmente está compaginando su consulta, donde acompaña a las personas en los procesos de cambio de estados emocionales que van teniendo, así como en la resolución emocional de síntomas físicos, psicológicos y psíquicos que necesitan sanar. Y los talleres que puede ofrecer: árbol genealógico, propósito sentido, conflictos osteoarticulares, síntomas y órganos, porque le encanta poder transmitir conocimientos tan enriquecedores y útiles para que la persona pueda hacer un cambio y sanarse ella misma. Me parece eso genial, yo creo que vamos hacia ahí y que ya es hora y que no tengamos que depender de otros, ¿sí? Y también pues, para ir teniendo más conciencia de sus propias emociones, que al final es lo mismo. Tener conciencia de las propias emociones nos lleva a la autosanación, ¿cierto? Sí.
Bueno, pues le dejo con la especialista, la gran profesional que es ella. Nos va a encantar la charla de hoy. Y también les agradezco a todos los presentes por eso, pues por estar aquí presentes y pendientes de lo que Patricia nos va a contar. Patricia, la sala es tuya. Muy bien, muchísimas gracias, Rosy, por la presentación. Y bueno, ya no tengo nada más que añadir, lo ha hecho perfecto. Y bueno, os voy a pasar la presentación. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Y como todos siempre tenemos algún dolorcillo, supongo que a todos nos va a ir bien esta charla para que empecemos a ver cómo podemos descodificar síntomas. Voy a buscarla. Ay, no me sé. Vale, pues nada. El título de la charla dice: tus vértebras, reflejo de cómo te valoras. Pues lo primero que tenemos que hablar es de la desvalorización, porque si no hay desvalorización no hay conflicto. Entonces, cuando no hay conflicto no hay dolor. Cuando tenemos un dolor osteoarticular, ya sea en músculos, tendones, ligamentos, en cualquier parte del esqueleto, se produce debido a la desvalorización, ¿no? Y ahora no me deja pasar a diapositivas. Quiero pasar a la siguiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el esqueleto se construye en base a nuestros valores. Entonces, cuando no hay valores para reconstruirse, no se produce la revalorización. Entonces, el esqueleto constantemente se está destruyendo y construyendo. Hay unas células que son los osteoblastos, que son los que nos construyen el esqueleto, y los osteoblastos, los tronclastos, son los que destruyen lo que ya no necesitamos. Entonces el hueso se va reproduciendo, como si dijéramos, o sea, constantemente estamos destruyendo y construyendo hueso. En el momento que se produce una desvalorización, la persona no tiene valores donde volver a construir su estructura, se produce el dolor. Entonces, por ejemplo, veremos luego en el caso de la osteoporosis que está sucediendo esto. No tenemos nuevos valores y la persona va destruyendo el hueso, se va convirtiendo el hueso en cristal. El síntoma es ese. Las personas mayores que tienen osteoporosis que les dicen: si te caes te rompes, porque los huesos no se han reconstruido en nuevos valores. Ese es el problema de la desvalorización. ¿Cuándo nos desvalorizamos? Cuando empezamos a salir de la cueva, en la época arcaica, o sea, cuando empieza el hombre a cazar y tiene que salir de la cueva y tiene que traer resultados, ahí aparece la comparación. En el momento que nos comparamos y que necesitamos tener resultados obligatorios, o sea, tengo que traer caza a la cueva porque si no, no puedo alimentar a las mujeres, ahí surge el conflicto de desvalorización, de no he sido capaz, la impotencia, el no respetarse o el no sentirse respetado por las mujeres porque no traías caza. Y actualmente es exactamente lo mismo, o sea, el montón de personas que están quedando en paro, que no pueden alimentar a sus familias, lo que sienten es eso: no sirvo, o sea, me siento impotente o no consigo encontrar trabajo. Eso genera desvalorización al final y está dando muchos problemas de dolores osteoarticulares y síntomas. Pues es la primera causa fundamental en la que se basan todos los conflictos de los que vamos a hablar hoy. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de una mujer de 50 años que, bueno, pues está diagnosticada de osteoporosis. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que sus hijos ya son mayores. Entonces, en el momento que los hijos se van de casa, que ya no necesitan de ella se siente que no sirve, que no, ¿sabes? Nadie la requiere para nada y se desvaloriza. Entonces, o busca una profesión o una manera de desarrollarse y de evolucionar como persona, o no reconstruirá su esqueleto y se irá fragilizando su columna. Entonces este es el tema de muchas mujeres en la menopausia o en la premenopausia, que dicen: es que es un conflicto porque no asimilan tanto el calcio. Vale, sí, pero hay un conflicto detrás. Si no hay un conflicto detrás, el llegar a la menopausia no es motivo para tener osteoporosis. Entonces el conflicto es ese: buscar a qué dedico yo mi vida, porque ya no la puedo dar por mis hijos. O sea, las mujeres lo sabemos muy bien, cuando eres madre lo das todo por ellos y en el momento que crecen lo único que quieren es: déjame en paz, que eres una pesada, o sea, ya no quiero saber de ti, ¿no? Pues ese es el conflicto que, si como madre no lo vives bien, puedes tener osteoporosis. Por eso hay mucha más osteoporosis en las mujeres
que no en los hombres. Es un conflicto femenino y lo achacan a la menopausia. Pero no es así, la menopausia no te tiene por qué dar ningún síntoma si tú estás en coherencia en tu vida y buscas otras maneras, o a la par que has tenido hijos, has buscado otras maneras de evolucionar y de sentirte bien, ¿no? De sentirte valorada, que no sea solo el hecho de ser madre, ¿no? El tema del dolor hay que asociarlo. El dolor físico, siempre que aparezca un dolor físico, un síntoma, tengamos un síntoma, lo tenemos que asociar a que hay un dolor emocional detrás. O sea, no podemos decir me duele la rodilla porque me he caído o como me he torcido el tobillo tengo un esguince. No, ahí detrás hay un conflicto emocional porque dolor físico es igual a dolor emocional. En el momento que descargamos el dolor emocional, el dolor físico irá disminuyendo. ¿Qué pasa cuando te rompes la rodilla, por ejemplo? Hay que sanar eso, no se va a sanar solo. Habrá que operar, habrá que escayolar. Cada vez que sucede algo en el osteoarticular, se tiene que reparar. Pero la diferencia entre si tú sabes cuál es el conflicto emocional y no lo sabes, es el dolor. Si yo ya sé de qué es el conflicto y me descodifico a mí misma y soy capaz de aceptar que esa situación me ha venido para que yo sane algo y la acepto, por ejemplo, me echan del trabajo y yo lo vivo muy mal porque me siento en un conflicto de obediencia, depende de cómo lo vivas, tendrás el conflicto en una parte del cuerpo o en otra. Si yo lo vivo con sentimiento de obligación, por ejemplo, te prejubilan y te sientes obligada a dejar de trabajar y no lo aceptas, te sientes obligada, esa obligación me puede llevar a un dolor en la rodilla o a una rotura de rodillas si lo vivo muy mal realmente y me desvalorizo por tenerme que obligar a ser jubilada, ¿no? Pues eso es lo que dará el dolor, que si yo soy capaz de ver de dónde me viene el dolor, de ese conflicto de no aceptar la situación, podré deshacer el dolor físico y la rodilla seguirá su proceso de recuperación muchísimo más rápido, pero lo tendrá que hacer. O sea, una vez está roto o hay una distensión de ligamentos, pues tendrá que pasar un tiempecito, pero será muchísimo más corto si el dolor físico desaparece porque el dolor emocional lo he resuelto. Por eso es muy importante siempre ir detrás del síntoma para que la recuperación sea buena, rápida y sin dolor, para poder suprimir el dolor. También tenemos que tener en cuenta que no siempre hay una sola causa, o sea, para que haya un síntoma o un dolor en un órgano, a veces hay más de un factor, o sea, no ha sido provocado solo por un conflicto, sino que puede haber varios. Entonces, si con un conflicto que surge descargamos una parte del dolor, pero no todo, tendremos que buscar qué más hay, ¿no? Es importante ver siempre desde cuándo. A partir de qué día empiezas a tener un dolor, por ejemplo, en el hombro. Y a partir de ese día iremos a buscar qué sucede antes, unos días antes, en tu vida para que se desencadene ese dolor. Pero ojo, hay veces que el dolor viene de una historia conflictiva, entonces no iremos a buscar solo a partir de ese día, sino más atrás porque habrá una historia conflictiva. O sea, cuando vemos que esa situación que has vivido antes de que empezara el dolor en el hombro ya la estabas viviendo antes, es que hay varios bioshocks que van a producir ese dolor, con lo cual tendremos que descodificar todos esos momentos, todas esas situaciones que están produciendo que aparezca, por ejemplo, un hombro congelado. O sea, cuando es un dolor crónico, como puede ser un hombro congelado, como puede ser una artrosis de cadera, no solo hay un conflicto desencadenante, sino que hay varios. Y también nos tenemos que ir más atrás. O sea, una vez hemos visto cuál es el conflicto vivido por la persona en su vida o todos los conflictos que están produciendo repetitivamente eso en su vida, nos iremos también a desprogramar si hay algo en el transgeneracional. Por ejemplo, si mi madre ya tuvo artrosis, miraremos si estás heredando información de tu madre que te está produciendo que tú también tengas la artrosis. Aparte del desencadenante de tu vida, puedes tener el programante en tu mamá o en tu abuela o en alguien que tuvo el mismo síntoma que tú. Por ejemplo, en la artrosis de cadera, en la cadera hay conflictos de oposición y en la artrosis hay una desvalorización que se va cronificando. Tengo el caso de un señor que tuvo artrosis de cadera porque desde los 40 años o así, él llevaba desde los 17 años con su mujer, con la misma pareja, y ¿qué pasaba? Que su mujer a partir de los 40 ya no quería tener relaciones con él. Y él, cuando empezó a tener la artrosis de cadera, tenía 60 años. Que se encuentra con una historia conflictiva repetitiva, o sea, de los 40 a los 60 siempre ha recibido un no como respuesta. Quiere relaciones y la mujer no, no.
No, ese conflicto de oposición en la cadera le acaba provocando artrosis de cadera, ¿vale? Entonces, bueno, cuando recuperamos la historia vivida por él, empezó a disminuir el dolor. O sea, es muy importante encontrar cuál es el conflicto. O sea, la persona tiene la artrosis de cadera y no sabe por qué la ha tenido. O tienes un buen libro de biodescodificación, un buen diccionario que te diga la cadera viene de aquí y tú eres capaz de gestionar tus emociones y de cambiar esa emoción y sentir que realmente en ese momento ya tenías que haber parado. Si ella no quiere, en ese momento ya tenías que haber parado de buscar relaciones con ella y o te separas y buscas otra relación o te buscas un amante o te lo montas como quieras, pero siempre en coherencia, porque también hay los que tienen amante, pero entonces se desvalorizan por tener amante y también producen un conflicto y un síntoma. Eso tampoco es bueno. O sea, si tengo el amante, la tengo que tener en coherencia, tengo que tener claro que mi mujer no quiere y yo hablo con ella y le digo, mira, como tú no quieres, me voy a buscar a otra que me dé lo que quiero. O bien nos separamos, pero hay que ser coherente en la vida porque si no aparecen los síntomas después. A ver, seguimos adelante. Luego, depende de dónde esté situado el síntoma, si es en los músculos o en los tendones o en los ligamentos, el conflicto lo veremos, lo iremos a buscar de otra manera. En el músculo buscaremos un conflicto de sentirte impotente en algo, ¿no? En algo que quiero hacer. Es impotencia en el movimiento del músculo, ¿no? El músculo nos ayuda a avanzar. Entonces, cuando hay un problema de musculatura, hay un problema de impotencia, de sentirte impotente para hacer algo. En los tendones hay una impotencia en el momento presente y en cambio en los ligamentos es miedo al futuro. Cuando tenemos, por ejemplo, un esguince de tobillo, el tobillo es dirección. Tenemos que buscar siempre para no agobiarnos y decir, uff, es que va a ser muy difícil saber cada parte, cada músculo, cada parte de mi cuerpo a qué corresponde. No, buscar para qué sirve. El tobillo es el que me da la dirección. Voy por aquí o por allá, o sea, giro mi pie hacia un lado o hacia otro. Es un cambio de dirección. Entonces, si hay un esguince de tobillo, es que yo he querido ir hacia un sitio que no era el que yo sentía correcto para los demás. O sea, me desvalorizo por ir hacia una dirección que no considero correcta, quizás. Como está cerca del pie y el pie es madre, pues ahora os diré un ejemplo de una chica que tenía esguince de tobillo y era porque al cabo de 6 años de estar con el mismo novio decidió dejar a su pareja y además de vivir esa desvalorización de cambio de vida, de ahora dejo de tener pareja, ahora vuelvo a estar soltera, o sea, he estado 6 años, o sea, el sentimiento ese de he perdido 6 años de mi vida, que no es así, pero la persona a veces cuando rompe con la pareja siente eso, pues eso es lo que le produjo el esguince de tobillo y además porque su madre no estaba de acuerdo en que dejara a su pareja. Entonces hay un conflicto con la madre, que los pies son madre, y hay un conflicto de dirección, que es el tobillo, y hay un conflicto de ligamento, que es miedo al futuro, miedo a, por no haber dejado a mi pareja antes y ahora ya ser mayor, por ejemplo, pues no voy a encontrar pareja. Entonces es miedo a no volver a encontrar pareja. O sea, todo eso es lo que existía en la cabeza de esa chica y por eso tuvo el esguince en el tobillo. O sea, el síntoma expresa fielmente lo que la persona está sintiendo. Si yo siento un conflicto con mi madre, estará el síntoma cerca de los pies, o sea, en el tobillo o en el pie. Si yo siento un conflicto de miedo al futuro, ligamentos. Si la persona se desvalorizara fuertemente, pues hubiera tenido una rotura de tobillo, pero no era el caso de ella. Ella tenía miedo, ¿no? Se desvalorizaba porque sentía que a lo mejor ya no encontraba pareja nunca más. Si la desvalorización hubiera sido más grande, hubiera podido tener rotura de tobillo en lugar de un esguince o rotura de ligamentos en lugar de un esguince. Pero es eso, o sea, el síntoma expresa claramente lo que la persona está viviendo internamente, sus emociones. En la hiperlaxitud, o sea, querer estirar los ligamentos es querer tener más libertad. Y en los ligamentos cortos sería al revés. Tengo que permanecer en esta situación. Aquí me encontré un chico que tenía los ligamentos cortos de la rodilla que no le permitían crecer y lo heredaba de su madre. O sea, este conflicto era ya heredado. ¿Qué es lo que pasaba? Que a su madre no la dejaron estudiar porque tuvo que cuidarse de su propia madre. Entonces, ese hecho de no poder estudiar era lo que producía
la falta de libertad, los ligamentos cortos, la obligación de tener que cuidar a mamá es lo que el niño expresa naciendo con los ligamentos cortos de tobillo, de rodilla. Entonces, cuando empieza la etapa de crecer más, ese chico no podía crecer. ¿Por qué? Porque ser mayor implica cuidarse de mamá. O sea, en su inconsciente estaba la información de su madre, de si crezco no podré seguir estudiando, me pondrán a cuidarme de mamá. Que no era su caso, porque su madre no estaba enferma, pero en el caso de su madre con su abuela había sucedido eso. Y él llevaba esa información transgeneracional o de proyecto sentido, ¿no? De cuando su madre estaba embarazada y él transmite esa información. Entonces, ojo que siempre tenemos que ir, cuando no vemos un desencadenante o algo que pueda ser desencadenante del síntoma en la persona, en lo que vive el chico, hemos de mirar también el árbol genealógico y el proyecto sentido. Y el otro caso es el caso de la chica que digo que tuvo un esguince de tobillo. Y bueno, que claramente pie madre, ligamentos miedo al futuro, la desvalorización por no haber dejado antes al chico y en el tobillo, que es un tema de dirección. O sea, los ejemplos expresan eso, son ciencia cierta lo que está sucediendo, ¿no? En las vértebras, ahora vamos a hablar de las vértebras de la columna vertebral, ¿no? Pues las cervicales son conflictos de comunicación. Las dorsales son tema de responsabilidad, de sentirse que tienes que ser el pilar de la familia. Las lumbares es la relación con los otros, las creencias y los valores, con una connotación sexual, sobre todo en la L4 y en la L5. O sea, las lumbares que están posicionadas más abajo de nuestra espalda están ya en relación con órganos sexuales y suelen tener una connotación sexual, igual que el lumbago. El lumbago puede ser temas de dinero, lo veremos luego, o también puede tener connotación sexual. En el coxis hay conflictos de identidad. El coxis ya es la parte baja, es donde pongo mis posaderas, ¿vale? O siento que no tengo lugar en la familia, o cuál es el lugar que ocupo en este equipo de básquet, ¿vale? Un chico jugando a básquet se rompió el coxis y era porque el entrenador, bueno, le había cambiado de posición y él no sentía que fuera el lugar que tenía que ocupar en el equipo de básquet, con lo cual es un tema de no sentir que estás ocupando la posición que te toca, o también puede haber conflictos de identidad en la homosexualidad. También me he encontrado temas de problemas de coxis, de dolor o incluso a veces de roturas. Porque en la etapa adolescente no acaban de aceptar o se desvalorizan, no tienen clara la tendencia sexual o que esa tendencia sexual sea la correcta para mis padres. O sea, hay un tema también de creencias ahí que puede producir conflictos en el coxis. En el sacro son los instantes sagrados, todos los valores fundamentales. O sea, los instantes sagrados son la concepción, el nacimiento, el ser padres, el ser abuelos y la muerte. Entonces, cuando ha habido algún conflicto en alguno de esos instantes sagrados, podemos estar repercutiendo ese conflicto en las vértebras del sacro. Se puede producir la sacroiliitis, por ejemplo, la inflamación. Y eso puede ser, por ejemplo, en un caso de una pareja, el chico tenía un dolor fuerte y tenía inflamación, tenía sacroiliitis y era debido a que no podían quedarse embarazados y él sentía que era él, porque la mujer no tenía problemas y él sí, a él le habían dicho que tenía, bueno, problemas con los espermas. Entonces, el hecho de desvalorizarse es lo que le daba el dolor. O sea, si tú no te desvalorizas, si no hay conflicto, aunque no puedas tener hijos, no vas a tener dolor. Todo depende de cómo está viviendo la persona esa información, eso que le está sucediendo en su vida. Aquí os he puesto varios ejemplos de casos de columna lumbar. En la L5 encontramos temas de desvalorización sexual y sobre todo los conflictos están relacionados con pareja, con amantes, con lo que son colaterales. Fue un caso de un chico de 19 años que tenía dolor en la L5 porque era la primera vez que tenía relaciones con una chica y se sentía desvalorizado en público. O sea, ella se reía de él y le ridiculizaba delante de sus amigos. O sea, llegó a decir a sus amistades que ella era la primera relación para él, porque la chica era mayor que él. Entonces, ese sentirse que en público se están riendo de mí, él se sentía como que no estaba dando todo lo que tenía que dar en las relaciones, se sentía mal y le producía el dolor en el L5.
En la L4 tenemos un tema de normas y reglas, es sentir no soy como los demás. Y aquí me pasó también con una persona que sentía que no recibía la ternura que él quería recibir de su pareja, y eso le desvalorizaba porque creía que estaba exigiendo más de lo que exigían los demás. O sea, su pareja era muy arisca y él creía que una pareja tenía que ser más tierna y tenía que darle más amor, pero no lo vivía como algo que era así, sino como algo que él exigía sin tener lo que exigir. O sea, el que se desvalorizaba era él. Y por eso tenía los problemas en el E4. O sea, él quería que toda la relación sexual fuera más dulce, que no fuera tan a saco la chica. Entonces, el problema era ese, que él sentía que él estaba como se sentía como que estaba en la posición femenina y se ridiculizaba a él mismo. Se sentía ridículo por eso. En la L3, que ya está en contacto con el útero, con la próstata, con los ovarios y con los testículos, encontramos la culpabilidad o conflictos de territorio, conflictos de sexualidad. Es el ejemplo de una señora que se quedó embarazada del amante. Entonces, el sentir ¿qué hago yo aquí? Era lo que le produjo el dolor en el L3. O sea, quedó embarazada de otro hombre que no era su marido. Es lo que os digo, cuando una persona se permite el tener amantes, o las tiene y en coherencia, o sea, cree que está haciendo lo correcto porque no recibe en casa lo que tiene que recibir, o mejor que no las tenga, porque al final acabará provocando un síntoma, y el síntoma, si no, o sea, si es repetitivo, o sea, si repetitivamente cada vez que te ves con la amante tienes dolor en la vértebra, al final te producirá algo más. O sea, puedes llegar a tener una hernia o puedes tener más dolor. Al final te puedes acabar operando de la espalda. O sea, cuidado con vivir las cosas sin coherencia, ¿no? Y sobre todo en estas, en las lumbares, siempre suele haber problemas de desvalorización, de impotencia sexual, de no poder tener relaciones o las que yo quiero o como yo quisiera con la pareja, provocan problemas en las lumbares. En el lumbago hay una necesidad de marcar territorio, o hay inseguridad o falta de reconocimiento en el trabajo. A veces hay dificultades económicas porque es la zona de los riñones. En los riñones es donde se filtran los líquidos, entonces cuando hay problemas de liquidez puede haber piedras en el riñón también. O sea, todo depende de cómo lo vivamos. Puede haber una lumbalgia o puede haber un problema de riñones, unas piedras en el riñón. Si la persona vive como tengo que ahorrar, tengo que retener, que no se me escape ni un euro porque no voy a tener para vivir, puede provocar las piedras. La piedra obstruye, no deja salir el líquido, es mantener el líquido dentro. Si lo vive más bien como estoy teniendo dificultades económicas y esto me va a dar problemas con mi pareja, pues puede tener la lumbalgia. O sea, depende de cómo lo vivas, o sea, cómo lo piense, cómo lo resienta. O bien, también en el lumbago puede haber impotencia en relación al acto sexual. Es el caso de un señor casado que estaba teniendo relaciones con su amante. Entonces, la desvalorización que le provocaba eso le producía las lumbalgias. Y aquí os explico eso, que hay desvalorización que afecta a la musculatura porque hay impotencia en esa relación que tenía con una persona que no tenía que tenerlas. Y en relación a las vértebras está en las lumbares, en la zona de las lumbares, porque hay un conflicto sexual. En las cervicales tenemos un conflicto de comunicación. Entonces, si está en AC6 y en AC7, veremos comunicación en contexto de injusticia. No merezco ser tratado así y tengo que doblar la espalda hacia abajo, o sea, tengo que bajar el cuello. Es el conflicto de la C6 y la C7, cuando hay dolor en estas vértebras. En la C6 son temas de la niñez y en la C7 suelen ser temas más recientes. Entonces me encontré una señora que tenía ya ahora 36 años y que de los 13 años había tenido el dolor, porque claro, lo primero que le pregunté es ¿desde cuándo? Cuando me dijo los 13 años, digo, esto no es tuyo. ¿Por qué? Porque dijimos que los chicos hasta los 14 años no tienen conflictos propios. Todos los conflictos emocionales son de padre o de madre. Y en el caso de ella era de su padre. Ella estaba en línea, o sea, por fechas coincidía con su padre, y estaba heredando una información de su padre que cuando era niño cogió una enfermedad muy contagiosa en Marruecos, ellos son marroquíes, y a raíz de esa enfermedad, como tenía muchos hermanos y los papás tenían que ir a trabajar, solo se le ocurrió que atarlo al somier de la cama. Entonces el chico estaba atado al somier y como tenía que estar encerrado en su habitación y no quería, salía con el somier por la casa para poder moverse o estar con sus hermanos o lo que él quisiera.
Y esa carga, durante 14 días o más que le tuvieron en cuarentena, es lo que produjo, o sea, la injusticia que sintió ese niño. Esa injusticia de no hay derecho a que me traten así, es lo que ella estaba reproduciendo, teniendo desde los 13 años el dolor físico de lo que le había sucedido a su papá. O sea, el dolor emocional de su papá cuando era niño se lo había transmitido a ella como hija. Y ella lo estaba padeciendo desde los 13 años. Entonces, al posicionarla en el lugar de su papá cuando era niño y sentir toda esa tristeza y ese dolor emocional que sintió su papá cuando le ataban y le dejaban ahí encerrado, ella pudo sanar su dolor y dejó, porque dormía incluso con parches de morfina, le ponían en el ambulatorio. O sea, dolor mucho, mucho. Y descargó ese dolor y pude volver a llevar una vida normal, porque realmente estaba muy limitada su vida, porque era una mujer que trabajaba fuerte, o sea, limpiaba casas y cada vez tenía que dejar y pedir la baja pues por necesidad, porque no podía de dolor de cervicales. Y con esto, o sea, llegando al conflicto original, se sanó el dolor físico y ahora hace vida normal. O sea, se hace a veces friegas con árnica. O sea, hay un poco todavía un resentir ahí, pero el resentirle viene de que ella en su vida no cambia. O sea, ella está llevando muchísima carga. O sea, lleva toda la carga de trabajar fuera de casa, limpiando casas, encima a los críos pequeños y encima la situación del clan familiar, que es cada fin de semana tienen invitados. Cuando no vienen unos primos, vienen otros, porque bueno, ya sabemos que en su cultura la familia, el clan es lo más importante. Entonces ellos no conciben no invitar a primos o a tíos. Carga ella con siempre cocinar en casa, no para de trabajar y fuera de casa no para de trabajar. Entonces, un poco, si ella no cambia esa actitud, seguirá teniendo el dolor, pero no tanto. O sea, la brutalidad de tener un dolor con morfina a no tenerlo, pues es mucho. Luego, la tortícolis es, no puedo decir sí, no puedo decir no. O sea, cuando tengo tortícolis, realmente el problema es no poder mover el cuello. Y esa tortícolis viene de que pienso o siento unas cosas que no tienen que ver con lo que expreso o con lo que estoy haciendo. O sea, el que haya una contradicción entre lo que yo pienso y lo que yo hago y expreso es lo que le está produciendo la tortícolis a quien tenga tortícolis. La espondilitis, os estoy poniendo síntomas con los que me suelo encontrar. La espondilitis anquilosante es que las vértebras se fusionan para que sea más fuerte mi espalda. Entonces es el tema de tengo mucha responsabilidad y necesito una espalda más fuerte, necesito una estructura más rígida, más firme, y por eso se produce el anquilosamiento de determinadas vértebras. Entonces suele ser en las vértebras dorsales o en las cervicales. Para ser más fuerte y poder ser el pilar de la familia serían las dorsales, porque os he dicho que es un tema de llevar la carga familiar. El dorso plano también, la rigidez psíquica equivale a rigidez física. O sea, cuando una persona tiene un dorso plano, que no hay la curvatura en las lumbares, esos dorsos planos suelen ser de una mentalidad muy rígida. O sea, si el físico es rígido, la mentalidad es rígida. Y en la escoliosis vemos desviación en la columna. O sea, frontalmente se forman desviaciones en determinadas vértebras. Entonces, según cuáles sean las vértebras afectadas y según las costillas a las que corresponda por delante, miraremos de costillas, si corresponde de la T1 hasta la T4, habrá un conflicto con ascendentes. De la T5 a la T8 con colaterales. De la T9 a la T12 con descendientes. Pero en general la escoriosis es desvalorización en relación a un hermano. Entonces he puesto ejemplos para que quede más claro. En el tema de la escoliosis, por ejemplo, me encontré con una chica que ella sacaba muy buenas notas y que todo lo que tenían eran hermanos, eran chicos. Los chicos suspendían, no pasaba nada, y cuando ella presentaba las notas a su padre, como era la niña de sus ojos, pero ella no lo vivía así, el papá se desesperaba porque quería más excelentes, mejores notas. Y en cambio sus hermanos no le decían nada porque eran casos perdidos ya. Entonces, el hecho de que ella viviera eso como que a mí no me quiere, es lo que producía que ella tuviera la escoliosis, porque se sentía menos querida o con menos afecto que el que recibían sus hermanos. O sea, es lo que suele pasar. La escoliosis, o sea, se suele destapar el síntoma en edades tempranas. ¿Por qué? Porque es una comparación con los hermanos. En el caso de la espondilitis me encontré con un chico de 40 años que se ocupaba de todos los temas económicos de la familia, o sea, de la familia
referida a sus padres y hermanos. Luego también tenía sus hijos y su mujer. Entonces se ocupaba de todos los asuntos de bancos, porque sus padres ya eran mayores. Cuando murió el padre supo de la herencia, trabajaba además en una asesoría y estudiaba psicología para ayudar a un hijo que tenía con enfermedad mental. O sea, dedicaba todo su tiempo a ser el pilar de la familia. Por eso tuvo la espondilitis en las vértebras dorsales. No recuerdo en qué vértebras dorsales fue, pero el tema estaba ahí, en tener demasiada responsabilidad y necesitar tener la espalda más fuerte para sostener todo esto que tengo que sostener. Cuando ya no puedo más, cuando me desvalorizo porque no puedo más, es cuando surge el dolor e incluso un síntoma, pues eso, como una espondilitis que ya no es broma, ¿no? La hipercifosis es la curva en las cervicales, que puede llegar a ser la joroba esa que decimos. Pues ahí lo que estamos viendo es que la cabeza mira hacia abajo. Entonces es la obligación de cuidarme de mamá, o sea, me están obligando a cuidarme de ella o me estoy obligando yo a ocuparme de ella, pero no quiero. Y también es un tema a veces de protegerse de la madre, es volver a la posición fetal para protegerme de mi madre o a veces es para acercarse a la madre. Aquí me encontré una chica que no pudo estudiar, que tenía que hacer trabajo doméstico porque su madre la obligaba. Su madre se iba de casa y la dejaba toda la mañana trabajando a ella en casa, haciendo las labores de casa y no la dejó estudiar. Y esto es lo que le produjo a ella el sometimiento, la desvalorización de no poder salir, no poder escapar de esta situación, es lo que la hizo quedarse con la hipercifosis, con la cabeza mirando hacia abajo, ¿no? Un poco la curvatura esa hacia adelante. También tenemos la otra curvatura, la que os he dicho de las lumbares. En las lumbares, cuando la curvatura de las lumbares es exagerada, es una hiperlordosis, entonces la cabeza queda mirando hacia arriba. Es la búsqueda del reconocimiento del padre. O sea, cuando no me he sentido reconocida por mi padre, busco el reconocimiento, miro hacia arriba, sería una hiperlordosis. Y en la lordosis del embarazo es esa necesidad de mostrar la barriga, de mostrar a los demás que he hecho bien el trabajo, ¿no? Que he quedado embarazada. Es como mostrar al clan familiar mi éxito. Y bueno, hasta aquí hemos llegado y os he hecho así en breve, ¿sabes? Con ejemplos para que veáis que todo síntoma tiene un significado detrás, pero ahora me podéis comentar vosotros otros síntomas o situaciones que queráis o cosas que hayamos explicado que no hayáis entendido, lo que queráis. Os cedo ahora a vosotros la palabra y bueno, a ver qué me decís. Vamos a ver si hay algo en el chat. Está excelente, Patricia. Yo, mira, me ha dado un poco de risa cuando has explicado el tema del lumbago, porque digo, caray, a veces saber mucho, no sé si es conveniente. Exacto, A eso es ver lo si que vas dicen a saber muchos. más de lo que quieres saber, porque la pareja te viene con lumbago. He reído mucho con todo Exacto. eso. Después, bueno, saber todo esto, fíjate que nos llevaría a todo el mundo a vivir en coherencia absoluta. O sea, así de importante es. Y yo creo que la gente sí que va a empezar a tomar conciencia, bueno, los que le lleguen la información, que para eso estás tú aquí, y además están tus cursos por ahí, ¿no? Sí. Sí, pero no Y es tan fácil, aunque digas que es fácil, porque si lo sabes, pero si no haces el cambio, no sirve. claro, ahí está. Es empezar a comprender, a tener la comprensión de que el conocimiento te va a llevar a esa coherencia. Entonces, querer tú vivir en coherencia, ¿no? Exacto. Claro, cuando entran en contacto con profesionales, pues ahí quizá comienza la búsqueda, si se dan cuenta de la importancia, pienso. Y para Sí. eso, para eso estamos los profesionales. Y en este caso y en este tema, pues estás tú ahí, ¿no? Te felicito, ha sido fantástico, me encanta. Y ahora sí, De verdad. a ver qué nos dicen por ahí, o a ver si hay alguna mano levantada. De momento no, pero vamos a ver el chat. Marcelo tiene la manita levantada. Ah, mira, sí, ahora lo veo. Marcelo, adelante. No sé si te... Ah, sí, ya te Ah, veo. te ha puesto. Vale. Ajá. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, ¿Qué tal, Patricia? Muy buenos días. Rosy, muy buenos días. hola buenos De Marcelo. días. acá de Guayaquil, Ecuador. A ustedes allá, buenas tardes. Sí, Me ha aquí tardes. interesado muchísimo el haber estudiado las emociones
a través del conocimiento de las vértebras y de los problemas vertebrales que podamos estar encontrando. Todo tiene en la vida su porqué, todo tiene en la vida su razón de ser. No por gusto me duele tal o cual cosa, no por gusto me duele tal problema de salud tengo, no. Siempre hay su porqué. Hay que buscar en el interior nuestro cuál es el problema que tenemos, por qué razón tenemos esto, en qué parte de nuestra vida o en qué genealogía se presentó esto en mis familiares y por qué razón ahora yo la estoy padeciendo. No hubo el corte, no hubo el bloqueo, sino que ellos sí dejaron seguir con esa situación durante toda la vida, en todas las generaciones. No hubo la aceptación del problema de salud de acuerdo a tal o cual, en este caso hablando de vértebra, se presentaba. Ayer tuve un paciente que presentó problemas en la lumbar 4, lumbar 5 y también lumbar 5 con relación al sacro 1. Créeme lo que investigándole, conversando con ella más que nada, me pude dar cuenta la vida que ella llevaba o que ella llevó desde pequeña. Sí. Imagínate tú una señora que hoy en la actualidad tiene 40 años de edad, fue abandonada por su madre, ella se hizo cargo de todos sus hermanos, los trató de sacar adelante a como pudo y fue muy bueno eso, lo que ella hizo. Pero hoy por hoy repercute toda esa situación vivida que hoy por hoy ella está sufriendo toda esa situación, todo ese problema en su columna vertebral. Entonces es muy interesante poder relacionar emociones vividas, emociones guardadas con el problema de salud que estamos viviendo hoy en día. Creo que no estoy equivocado, Patricia, ¿verdad? No, es totalmente correcto. Sí, hay que buscar siempre qué hay detrás y, o sea, no quedarse consolado diciendo, bueno, mi madre también tuvo artrosis, pues la padezco yo ahora. No, si tú tienes artrosis también como tu madre, intenta solucionar eso, no te quedes en, bueno, como los demás lo tuvieron en mi familia, lo que decías del transgeneracional, es muy importante sanar eso, porque si no, seguiremos heredando ese conflicto. O sea, lo que no se sana en nuestra generación se vendrá a sanar en las siguientes generaciones. Entonces es muy bueno eso que has dicho de intentar ver qué emociones no se sanaron y sanarlas tú, a la persona que corresponda, a la que tenga el síntoma, ¿no? Así es, así es. Sí, Y eso sí. se hizo con esta amiga. Quedamos en que regrese el día de mañana, sí, mucho más tranquila, mucho más, poder conversar mucho más, tener más tiempo para poder conversar, porque creo yo que no de buenas a primeras tenemos que ir en sí a tratar la dolencia o el dolor o el malestar. No. Tenemos que buscar primeramente la parte emocional, la parte psíquica, Sí. recordando que somos un ente biopsicosocial, ¿verdad? Sí, sí. Marcando desde allí, partiendo desde allí, para saber qué es lo que realmente muchas veces los pacientes esconden y no quieren decirlo. Pero ahí Claro. la parte del profesional para poder, no adivinar, para poder sospechar e indagar, investigar y poder sacar realmente el resultado que se desea obtener en ese momento. Muchas gracias, Patricia, me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo Muchas gracias a ti. la información de hoy. Sí, gracias. Sí, Marcelo, una cosilla. Es muy importante en relación a lo que ha dicho Rosy, de, claro, es que conocer lo de las lumbares y luego te viene la pareja con dolor de lumbares, ya vas a sospechar. No, eso no es así. O sea, lo que has dicho es muy bueno, no. Porque la mujer tenga dolor en la L4, en la L5, no vas a ir directo al tema sexual. No, tú vas a ir a preguntar cómo estás viviendo actualmente, ¿no? ¿Cuál es tu situación ahora? ¿Tienes pareja? ¿No la tienes? O sea, ir sonsacando. Tú sabes que puede haber una connotación sexual en las vértebras L4 y L5 y lo que haces es ir sonsacando la historia de la persona, qué es lo que ha podido vivir esa persona para tener dolor en esas vértebras. Pero no porque yo haya dicho que tiene que ser un conflicto sexual, vamos a ir directos. A ver, ¿qué conflicto sexual tiene usted con su pareja? No, ni mucho menos, lo que dices tú.
Claro, Muy bien. claro que Sí. no, jamás. Jamás No, venir en porque relacionar nos el problema. equivocaríamos, Claro, además. No tiene por exacto. qué ser así. ¿Y qué es lo que estaríamos provocando? Que a lo mejor ese paciente o esa persona, No en vez vuelva. de, exacto, la perdamos. Y eso no queremos. No por lo que signifique monetariamente, no, porque a mí lo No, 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 material es no. muy aparte, sino la parte de ayudar, la parte de poderle Sí, servir, de poderla sacar del problema en que ella está y que ella sí, pueda seguir porque avanzando. Mira, ¿sabe qué me muchísimas preocupa? veces por sus creencias no son conscientes ni siquiera de que el síntoma viene de cómo están viviendo a lo mejor sus relaciones de pareja. No tienen conciencia, porque a lo mejor es una mujer que por creencias está sometida al hombre. Y si tú le dices que tiene un conflicto sexual, te dirá, usted está loca, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer con mi marido, ¿sabes? Entonces hay que No, tener mucho cuidado con esos temas porque cada uno tiene sus creencias así y es. lo que tienen en el inconsciente no lo tienen en el consciente. O sea, no son conscientes de. Por lo tanto, hay que ir pasito a pasito trabajando otras cosas primero y poco a poco irás llegando, pero con calma. No, Ujú. es que siempre debe de ser así, Patricia, no ir directamente al problema en sí. No, señor. No. Tenemos que ir hilando qué es lo que hay allí. Es Yo muy no me puedo ir. importante, es muy importante Yo, en la biodescodificación tener claro que porque tú tengas el diccionario y yo te diga cada vértebra lo que es, no se puede trabajar así. Es muy importante. Muchísimas gracias por compartir esto. Es muy bueno es lo que que has sabes dicho. qué, Patricia, algo muy importante. Ujú. Tú tienes que, o sea, tenemos que relacionar completamente tus problemas, ¿sí? Emocionales, tus problemas biológicos o enfermedades que puedas estar teniendo también con tu entorno. ¿Cómo Ujú. es tu entorno? Tu entorno Sí. es realmente apto para que tú estés allí o es un Ujú. entorno que realmente te está enfermando. Y muchas veces Exacto. la Sí. persona por taparse o por no querer aceptar se quedan allí. Entonces ahí es cuando el profesional interviene investigando, indagando, Ujú. averiguando qué es lo que pasa, qué hay más allá, qué es lo que me está escondiendo. Como cuando tú haces un escrito y tienes tus letritas en negrilla, pero bien chiquititas, y nadie Ujú. se da cuenta de eso. Entonces, de eso tenemos que darnos cuenta. Vuelvo Sí. a reiterarte muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias a ti. pásala Muchísimas bien. gracias. Gracias, Marcelo. Mira, Patricia, si te parece, tenemos una manita levantada más de Silvia, pero vamos a alternar un poco las preguntas del chat y Ujú. así. Mira, dice, ¿se puede padecer más de una patología en la columna vertebral? ¿Cómo evaluar y analizar la situación del paciente? Pues bueno, precisamente lo que estábamos diciendo, sí que puede haber más de una y hay que ir paso a paso. Es lo que estábamos justo hablando con Marcelo. O sea, yo creo que esta pregunta está contestada, ¿no? Más o menos es lo que hemos hablado ahora. Perfecto. Es acompañar a la persona con amabilidad, con profundo respeto, con compasión y, o sea, aceptando que está en su camino de sanación, si no, no hubiera venido hasta aquí, pero que no puedes forzar el proceso, ha de ir tan lento como la persona necesite. O sea, siempre el acompañamiento ha de ser amable, no podemos ir a saco a lo que sabemos que hay detrás y vamos a por ahí. No, siempre con respeto y con amabilidad Muy bien. y con Otra mucho pregunta. amor. Gracias. Mira, otra pregunta. Mi esposo tiene un problema de candidiasis y no se le quita con ningún medicamento. No sé si eso tenga que ver con nuestra separación. Gracias por aclararme. A ver, no tiene nada que ver con lo que, lo que estamos tratando hoy, pero el problema de la candidiasis, exactamente dónde. Ujú. Claro, hay que ver dónde. Claro, claro. Y si lo tiene, claro, lo tiene desde que os separasteis. O sea, la pregunta es, ¿desde cuándo lo tiene? Si es desde la separación, en el Ah, estómago. dice, no sé si eso tenga que ver con nuestra separación. Claro, igual es una cosa que no pudo digerir y a lo Vale, pero mejor se surge la pone. candidiasis justo desde la separación, ¿no? Más o menos, vale. Pues entonces el tema es que no le tengamos a él. O sea, es la persona realmente la que tiene la solución. Entonces nosotros aquí podemos divagar mucho y no dar en el clavo. O sea, Exacto. realmente él es el que tiene la respuesta. En la candidiasis intestinal es que los intestinos no están haciendo la absorción correcta. O sea, realmente en la candidiasis intestinal, o sea, en el estómago también,
es un tema de que no puedes digerir. Entonces hay muchos alimentos que te los quitan y lo que está pasando ahí es que la situación de la separación no la ha digerido bien, pero a lo mejor hablas con él y te cuenta otra película. O sea, realmente, ¿qué es lo que no ha digerido bien? Puede ser otra cosa. De esa situación, en relación a la separación, pero el qué exactamente. Claro, claro, porque al final se puede hasta manifestar en la boca a causa del todo el tracto digestivo que puede llegar hasta ahí. Entonces ahí también con la comunicación igual. Bueno, vamos a otra. Dice Mujer Empoderada, dice buenas tardes a todos, gracias Patricia, muy interesante. Yo me reconocí en la parte con los riñones y me di cuenta de dónde viene mi problema. ¿Qué me aconsejas hacer? A ver, si sabes de dónde viene el problema, lo que has de hacer es una descodificación, o sea, una relajación e intentar sanarlo tú. Pero si no, hay que hacerte un acompañamiento, hay que hacer una terapia individual para hacerte una relajación profunda y ir a la situación que ha provocado eso y cambiarla, positivizarla. Es hacer un acompañamiento. Pero que sepas, o sea, que sepas realmente lo que es, o sea, ya sabes que es un conflicto de líquidos o de qué es. Claro, habría que hablar con ella. Perfecto. Bueno, mira, antes estamos hablando del tema de la candidiasis y he visto que unas preguntas más abajo ponía, bueno, aclaraba que era en el estómago y que era desde su separación, pero ya está contestado. Yo le daría paso a Silvia para alternar un poco porque veo que hay mucho de todo aquí. Silvia, cuando tú quieras. Hola Patricia, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, empoderadas, empoderados. Me encanta, bueno, amante de la decodificación como lo soy también. Pero me surgió, bueno, yo dije, voy a ver si me da una información más acentuada sobre cuando termina, creo que es la C7, que viste como que se pronuncia como si fuese un huevito, y de ahí a empieza sí, y ahí empiezan las lumbares, y esa zona sobre todo, viste cuando tienes el sutién, arriba del sutién, todo esto que es arriba del sutién. En las dorsales, ¿eh? No me estás diciendo las lumbares, me estás diciendo dorsales. Las dorsales. La zona de las escápulas. Las escápulas son las alas. Claro, sí, no, eso está claro, pero es la columna, Las dorsales. Es la columna que, claro, desde aquí hasta aquí. Sí, todo eso son dorsales. Todo eso es ser el pilar de la familia. O sea, me desvalorizo por no poder ser el pilar de la familia. O sea, es querer llegar a más cosas, a más responsabilidades de las que puedo tomar. Pero sobre todo es eso en relación a la familia, no es que tengas una empresa y sea la familia, sea la empresa. O sea, cada uno puede vivir la familia como la familia o la familia real o simbólica. Puede ser en el trabajo. Bien, gracias. Hay gente que tiene mucho dolor en esa zona que me dices, aquí arriba, en las dorsales de arriba, y es de estar todo el día en el ordenador, pero es a raíz de eso, que no puedo más, porque claro, les han cambiado un trabajo que era físico presencial a estar todo el día delante de la pantalla. El no soportar más esa responsabilidad en la familia laboral, ¿sabes? Tengo que dar el callo porque soy a lo mejor el director de lo que sea, y no aguanto estar delante de la pantalla, es lo que les está produciendo el dolor en las dorsales. O sea, no tiene por qué ser la familia real, ¿eh? Puede ser la familia laboral. Muchísimas gracias, Pati. Nada, a ti. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Ana. Ya hemos hablado de las rodillas, pero ella pregunta la artrosis en las rodillas, sobre todo en la rodilla derecha. En las rodillas es un conflicto de obligación, es no quiero doblegarme más. Las rodillas son para arrodillarme. Entonces hay alguien que te está obligando a hacer algo o hay algo que te gustaría obligar a que lo hiciera alguien. Eso ahí depende. Entonces depende de si la persona es zurda o diestra, el conflicto de la rodilla derecha o de la rodilla izquierda. No sé si ella es zurda o diestra. Habría que ver. Según si la persona es diestra o zurda, la rodilla derecha es una cosa u otra. Es acción contrariada, la derecha para los diestros es acción contrariada
y la izquierda para un diestro es deseo contrariado. No sé en el caso de ella si es diestra o no lo es. No lo aclara, no lo aclara. Bueno, pues tenemos otra pregunta de Chelo que dice, mi hija tiene algo de hipercitosis, debe ser hipercifosis. Parte de culpa es mía, ¿cómo la puedo ayudar? Chelo, hola Chelo, no hay culpables. ¿Cómo que culpa? Aquí no hay culpables de nada, ya lo sabemos que no. Entonces, ya hemos dicho que la hipercifosis es eso, es mirar hacia abajo, pero a ella le ha tocado una madre como tú y eres la mejor madre que podría tener, porque no habría venido a este mundo si no existieras tú. O sea, no lo mires, ¿ves? Ya estamos buscando la parte negativa de lo que yo he explicado. Es que no puede ser, ¿eh? Chelo, te mato, vamos. O sea, busca lo positivo. ¿Cómo podemos ayudarla a que no le produzca hipercifosis el hecho de ver que, bueno, que necesitas tú a lo mejor en determinadas situaciones de la vida que se ocupe de ti? O sea, no lo puedes ver como algo negativo. Es algo que ella tiene que vivir porque gracias a ti tiene la vida y la tienes que enseñar a vivirlo positivamente, decirle, a partir de hoy ya sabes el motivo de su síntoma, pues a partir de hoy le cuentas, no me acuerdo cómo se llama tu hija, le cuentas, mira, esto de la hipercifosis me ha dicho Patricia que viene de que te tienes que ocupar de mí y que a lo mejor no lo estás viviendo bien o a lo mejor como te tienes que ir al instituto o al colegio, depende de la edad que tenga, pues no te puedes quedar conmigo y te sabe mal, o sea, te desvalorizas por no poder ocuparte de mí o porque te sientes obligada a ocuparte de mí. Pero ella tiene que entender que eso lo ha de vivir positivamente. O sea, que realmente la tienes que enseñar tú a cambiar el chip y no tener un síntoma, sino al contrario. O sea, valorarse porque está haciendo esa ayuda que tiene que hacerte. Si ella no te tuviera como hija, ¿qué sería de ti? Pues intenta darle la vuelta y decirle eso a ella. ¿Qué haría yo sin ti? En lugar de que ella se sienta obligada a ocuparse de ti. Creo que más o menos va por ahí la pregunta de ella. Mira, teníamos al final de Ana que aclaraba que ella era, es diestra. Claro, es que aclaran más adelante y yo veo la respuesta después. Entonces, Vale. como que, pero no, creo que ya respondiste, ¿sí? Y lo que pasa es que Entonces, en la artrosis hay un conflicto crónico de desvalorización, ¿eh? O sea, te has desvalorizado mucho para llegar a tener artrosis de rodilla. La artrosis hay mucha desvalorización crónica. O sea, esa persona que se desvaloriza con una artrosis tiene que valorarse. Tienes que buscar cosas positivas de ti para aceptarte y valorarte. Porque si no, no llegas a una artrosis. La artrosis ya es algo más complicado, ya no es un dolorcito de rodilla. Y también tienes que ver en el transgeneracional, porque hay mucho de transgeneracional en la artrosis. Tiene que haber más personas del árbol familiar que tengan artrosis, aunque sea en otra parte del cuerpo, ¿eh? No tiene por qué ser en la rodilla, pero habría que ver detrás de esa artrosis de rodilla quién más en el árbol la ha tenido o para que tú tengas el síntoma tan fuerte si realmente tienes un desencadenante que pueda producir una artrosis o es exagerado. Si es exagerado, hay que ir al proyecto sentido cuando estaba embarazada tu mamá de ti y hay que ir al transgeneracional. Y la artrosis exagerado en las manos, pero muy exagerado. Lo mismo, hay que ver, o sea, las manos son padre y también son trabajo, o sea, te puedes desvalorizar en el trabajo que haces, te puedes desvalorizar como padre en el caso de un hombre o como hija, ¿vale? Me desvalorizo por cómo me trata mi padre, o sea, es manos, padre o trabajo, pero cuando esa artrosis es exagerada para lo que vive la persona, si la persona la conoces y hablas con ella y no lo está viviendo mal, o sea, cuando hay un conflicto o un síntoma exagerado para lo que vive la persona, tenemos que ir siempre al transgeneracional y sobre todo en la artrosis o en esclerosis o en osteoporosis. Hay muchos síntomas de estos sí, pues que ya está aclarando que tienen... su madre también lo padece. Entonces, Vale, sí. vale. Es que claro, entonces, aparte de desprogramarla a ella, también hay que trabajar en el cuerpo de ella, hay que trabajar con la madre. O sea, hay que posicionarla a ella en el cuerpo de la mamá para ver qué vivió la madre para tener la artrosis. O sea, siempre hemos de ir atrás también. Y por último, Patricia, antes de que Andy cierre, que quiere cerrar él, es Iliana
Nos dice, mi hijo no tiene el puente formado del pie y mete las rodillas. Así es el padre. ¿A qué se debe esto y cómo sanarlo? ¿Qué edad tiene? O sea, ¿es pequeño todavía? A ver si nos contesta Porque, Iliana. porque el pie plano es mi madre me aplasta o no puedo separarme de mamá. Puede ser cualquiera de los dos conflictos. O sea, si lo tiene de pequeñito... 5 hasta años, Patricia nos pone, 5 años. Es que todavía es pequeño. O sea, mi hija tenía el pie plano, plano, y ahora tiene un pedazo puente. Es que, claro, el no tener puente ahora con 5 años quizá todavía no es síntoma. Igual hay que esperar a ver cuando él se separe de mamá. Es que con 5 añitos los críos están dependientes totalmente de la madre. Es incluso normal que lo tengan plano. Hasta los 3 años el pie ha de estar plano en la mayoría de los casos, porque el niño depende totalmente de mamá, entonces quiere el contacto con ella. Es como, están expresando eso, quiero contacto con mi mamá, no me quiero separar de ella. El puente es cuando ya empiezo a querer separarme de mamá. Entonces, cuando una persona tiene el pie plano, si el padre todavía tiene el pie plano de adulto, o sea, no tiene nada de puente, ¿no? El caso, lo estoy leyendo, ¿vale? Es porque el papá no se ha sabido separar de mamá. O sea, el conflicto viene de papá. Si el niño lo sana haciendo puente cuando él crezca, cuando llegue a los 7 años, no tiene conflictos y se separa, hace el puente y ya está. Pero si continúa con el pie plano, es que está heredando un conflicto que no es suyo. A no ser que la mamá, que en este caso es ella, le aplaste y no quiera que se separe de ella. O sea, el aplastamiento es dejar el pie plano. Es mamá me aplasta y no me deja que me separe de ella. O yo no me quiero separar de ella. Entonces, en cualquiera de los dos casos, la madre la solución la tiene fácil. Deja a tu hijo un poco más de libertad. No le sobreprotejas tanto, ¿sabes? Que es, claro, sería el caso de que el niño siga con el pie plano. Y si no, habría que trabajar al padre, porque el conflicto lo hereda el niño. Esto es lo que habría que ver. Sí, Si es bueno, suyo o es de lo papá. pone ella, pone, no me suelta para nada. Sí, Oh, madre mía. Entonces, Claro. Pues bueno, tú tienes que empezar a darle confianza. Es empezar a darle confianza porque él estaría dando un conflicto seguro. Si es exagerado, si no te suelta para nada, es exagerado, porque un crío de 5 años ya empieza a separarse. Si no se está separando, es porque está heredando el conflicto de papá. ¿Qué le pasó a papá cuando era niño? ¿Qué pasa con papá con 5 años? No sé si lo sabes, si su padre tuvo mamá o la mamá pasaba de él o la mamá estaba enferma. ¿Qué pasa ahí en la infancia del niño, del padre? su papá desde la adolescencia se Papá separó se de su mamá. separó, Se separó vale. de su mamá. Y se separó porque le obligaron a trabajar o qué pasó ahí. No lo vivió bien. Ahí hay un conflicto gordo. Un adolescente que se va de casa, algo pasó. Si se separa de mamá un adolescente, algo pasa. Entonces hay que trabajar eso. Que incluso se puede trabajar con la madre. O sea, si tu marido no lo quiere trabajar o tu pareja no lo quiere trabajar, puedes trabajar tú. O sea, igual que en una constelación familiar, es posicionarte a ti en el lugar de él, trabajar lo que vivió él mal para que tu hijo sane eso, porque tu hijo no puede estar enganchado a ti con 5 años, dependiente totalmente de ti. Un niño de 5 años ya espabila solo y va al cole contento. O sea, si está siempre enganchado a mamá es que pasa algo. Hay un sufrimiento que no es suyo, que es de su padre. Bueno, pues por último deciros también que el enlace de Facebook lo tenéis aquí en el chat para quien lo quiera tomar. Y damos paso a Andy para que pueda cerrar él. Andy, adelante. Muchas gracias, Patricia. Me ha encantado. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hola, hola, ¿qué tal, Rosita? Gracias, Patricia. Genial, espectacular, de verdad. Ahora entiendo por qué me dolía tanto, mi columna antes y ahora ya estoy fenomenal. O sea, de verdad, a pesar, bueno, de como uno pasa, ¿no? Con todas las preocupaciones, a veces del estrés y todo eso, pero son cositas leves. En todo caso, qué bueno tenerla acá con nosotros porque en verdad este tipo de charlas, de capacitaciones, alimentan no solamente las emociones, sino también sanidad en su contexto, en su integridad. Entonces, qué bueno tenerla por acá. Y bueno, aquí se llama la de biodescodificación, pues Patricia, quiero contarles, tiene un curso con nosotros en Empoderados, ¿sí? Está en la plataforma. Ya voy a colocar el chat para las personas que les interese este curso que es fenomenal, ¿sí? Yo he estado revisando las grabaciones y es espectacular, es otro, es otro nivel.
Y muchísimas gracias de verdad, Patricia, vuelvo y lo repito, por estar con nosotros, y nada más que agradecerle a todas las personas presentes. Sí, les voy a dejar ahora mismo listo, ahí está el link. Sí, las personas que quieran saber más sobre este curso, pues le dan clic al link y van directamente hacia el grupo de WhatsApp donde está Patricia. Listo, cualquier duda, cualquier comentario ya sería con ella, que es la experta. Y pues muchísimas gracias a todos. Nada más, yo me despido y ahora me siento mejor que antes, porque ya sé por qué. Muchas gracias, Andy. Hasta pronto a todos. Muchas gracias. Gracias a Chao, todos. chao, Besos. un abrazo. Cuidaros mucho y que no tengáis dolores. Gracias, Patricia, muchísimas Gracias gracias. a todos. Chao, buenas tardes. Dios, buenas tardes.